Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de álgebra lineal. Abajo te dejo el link de mi página web para que puedas ver en orden todos los temas del curso de álgebra lineal. En la primera clase, en el primer video, vimos qué es un espacio vectorial, qué propiedades se deben cumplir. Vimos qué propiedades se deben cumplir para que sea un espacio vectorial. En este caso, nos piden determinar si un conjunto es o no es un espacio vectorial. Entonces nos dice, bueno, determine si las parejas ordenadas XY que pertenecen a R2, se llaman R2 porque son dos números reales ordenados con X y Y menor o igual que 0. Por lo tanto, si estamos en un plano cartesiano, estaríamos hablando del tercer cuadrante. Y nos piden, bueno, los vectores que están allá de R2, ¿serán un espacio vectorial? Vamos a mirar. Voy a definir A eso que me están diciendo, para no tener que volver a mencionar todo eso. Simplemente cada vez que mencione A, va a ser esto. Las parejas ordenadas que pertenecen a R2, tal que X, Y son menores o iguales que 0. Ese es el conjunto A. Defino tres vectores que pertenezcan a A. Voy a decir que V es esto, que W es esto, y que Z es esto, y que pertenecen al conjunto A. Empecemos con la primera propiedad de la suma. Son 10 propiedades, 5 para la suma y 5 para el producto por un escalar. Entonces voy a sumar a V y a W. ¿Cómo se suma? Componente a componente. Entonces X1 más Y1, coma, esta coma separa X2, Y2. Ahora, lo que debo estar seguro es si esto pertenece a ese conjunto. Si yo sumo dos números negativos, ¿me da negativo? Sí. Si estos fueran ceros, porque X1 y Y1 pueden ser ceros, ¿la suma da cero? Sí. Si uno es negativo y 0, ¿la suma me da negativo? Sí. Entonces significa de que esto me va a dar o 0 o negativo. Similar pasa con la segunda componente. Si sumo negativos, me da negativo. Si sumo ceros, me da 0. Y si sumo negativo con un 0, pues me va a dar negativo. Esa es la condición. La condición son los vectores de R2 que la primera y segunda componente sean 0 o negativos. Vamos a mirar la segunda, si cumple la propiedad conmutativa. V más W es esto, que fue lo que acabamos de hallar. Pero como esos son suma de números reales, los números reales cumplen la propiedad conmutativa. X1 más Y1 es lo mismo que tener Y1 más X1. Y acá también lo mismo, números reales cumplen la propiedad conmutativa. X2 más Y2 es lo mismo que tener Y2 más X2. Y eso es igual a tener el vector W a su V, porque veo que las componentes de W están de primeras. Entonces cumplen la propiedad conmutativa, satisfacen la segunda propiedad. Miremos si cumplen la propiedad asociativa. V más W, ese vector suma, que ya lo hicimos acá, que nos dio esto, que es el que veo acá. X1 más Y1, primera componente, X2 más Y2, segunda componente, más Z, que es, ya lo habíamos definido acá, que es Z1, Z. ¿Cómo se suma esto? Componente a componente. Entonces, primera componente más la primera componente de esto, coma, separo, segunda componente, X2 más Y2, más Z2, que es la segunda componente del otro. Ahora, como esos son números reales, yo puedo aplicar propiedad asociativa en los reales, porque los reales satisfacen esa dicha propiedad. Entonces, voy a asociar los dos últimos. Entonces, quedaría X1 más, paréntesis, Y1 más Z1, coma, porque hasta acá va mi primera componente, porque eso es un vector de R2, X2 más, paréntesis, Y2 más Z2. Profe, ¿usted por qué dice que son vectores si todavía no he demostrado que es un espacio vectorial? No he demostrado que A es un espacio vectorial, pero esos son elementos de R2 y ya hemos demostrado que R2 es un espacio vectorial. Ahora, si esto lo miro un momento, X1, X2, esos son las componentes de V, más que lo estoy sumando con este vector. Pero este vector, ¿quién es? Es el vector W más Z. Porque fíjense que aquí están las componentes de W más las componentes de Z. Entonces, acabo de demostrar la tercera propiedad. Acabo de demostrar la tercera propiedad, que es asociativa. Elemento neutro. Sí tiene elemento neutro, porque nos están diciendo que son los vectores de R2 que la primera y segunda componente sean
menores o iguales a 0. Entonces pueden ser 0. Entonces el elemento 0,0, que es el elemento neutro para R2, está contenido para el conjunto A. Ahora, la quinta propiedad es la que falla. La quinta propiedad para la operación suma dice que para todo elemento del conjunto tiene que existir su inverso aditivo, de tal manera que la suma me dé el elemento neutro. Y no tiene. Aquí en este caso no tengo que probarlo para todos, basta con que uno lo cumpla y ya es suficiente. Pensemos en el vector v, que tiene componente menos 2, menos 2, un vector cualquiera de ese conjunto A. Para este vector no existe el elemento inverso. ¿Cuál sería el elemento inverso? Aquel vector que sumado con v me dé 0,0, y ese vector sería 2,2. Y este vector, que es el inverso aditivo de este, no está contenido en A, porque la condición para estar contenido en A es que la primera y segunda componente sean menores o iguales que 0. Por lo tanto, como no satisface una de las propiedades, no tengo que seguir. Ya puedo tener un argumento para decir que no es un espacio vectorial, tiene que cumplir todas las propiedades y no cumple la última propiedad para la suma de los vectores. Si te gustó el video, te agradecería mucho que me regalaras un like. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y que visites mi página web. Muchas gracias.